aquí en esta plataforma para seguir estudiando el capítulo 13 de Mateo. Habíamos visto el sábado pasado, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Mirábamos la parábola del sembrador. Mirábamos que Jesús explicó la parábola del sembrador para que así nosotros no estuviéramos suponiendo cosas o interpretando cosas que muchas veces no son la realidad. Jesús explicó la parábola del sembrador y nos hizo ver cada lugar donde cayó la planta, donde cayó la semilla, qué es lo que significaba y qué representaba. Hoy vamos a ir al capítulo 13, versículo del versículo 10 al 17, donde vamos a estar viendo el propósito de la parábola. Déjenme quitar un poco o quitar la cámara para que después no haya. Bien. Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 17, vamos a estar estudiando el propósito de las parábolas, porque Jesús habló en parábolas. Este capítulo es donde nosotros encontramos, la mayoría de parábolas que Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice el versículo 10, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla en parábolas? Vemos que los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle, ¿por qué Jesús les hablaba en parábolas? ¿Por qué Jesús les enseñaba en parábolas? Ellos se acercaron con la duda y hicieron la pregunta a Jesús. Los discípulos se sentían perplejos porque el Señor hablase al pueblo en el lenguaje velado de las parábolas. ¿Por qué estaba hablando de esta manera? Era algo nuevo para ellos, no era algo que ellos tuvieran muy familiarizado, y les llamó mucho la atención por qué les estaba hablando en parábola. De modo que le pidieron que les explicase su método de enseñanza. Esa enseñanza, ese método que Jesús estaba enseñando, conocido como parábola, ellos pues no estaban muy familiarizados con esta enseñanza, y por eso ellos van, le preguntan a Jesús por qué les habla en parábola. Jesús explica y expone por qué lo hace. En el versículo 11 Jesús responde. Y respondiendo él le dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Jesús responde a sus discípulos, ¿por qué? Porque es que él estaba enseñando en parábola, porque él estaba enseñando en este método de la parábola. ¿Por qué lo estaba haciendo? Jesús explica porque les habla por parábola. Uno de los propósitos principales era para esconder la verdad de los insinceros, de los que no eran honestos. Los judíos no eran honestos con las enseñanzas, con la verdad que Jesús estaba enseñando. Muchos de los judíos de aquel tiempo abusaron de su privilegio de aprender la verdad de Dios. Estaban abusando, estaban evidentemente rechazándolo, aunque este rechazo no quedaría consumado hasta la cruz. Este rechazo los llevó hasta la cruz para matar a nuestro Señor Jesucristo. No se les permitiría a ellos que conociesen los misterios secretos del reino de los cielos, mientras que sus verdaderos seguidores recibirían ayuda para que comprendiesen más sobre este misterio que estaba escondido en el Nuevo Testamento. Un misterio es una realidad nunca antes conocida por el hombre y que el hombre nunca podría llegar a saber excepto por revelación divina, pero que ahora le ha sido revelado, nos ha sido revelado a nosotros. Los misterios del reino son verdades que hasta entonces no habían sido conocidas por nadie, no habían sido reveladas.
Algunas personas, por tanto, llaman a esto el reino en su forma de misterio. No que haya nada misterioso acerca del mismo, que ya Dios lo ha revelado todo para el ser humano, sino sencillamente que nunca había sido dado a conocer así hasta aquel momento que Jesús lo está revelando. Como el apóstol Pablo nos hace ver en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice el apóstol Pablo, los hermanos en Éfeso, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Pablo había escrito brevemente. Pero ahora ya con más, eh, había revelado más sobre este misterio. Dice el versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Cómo podían ellos saber? ¿Cómo podían ellos saber cuál era este misterio? Bueno, Pablo dice, lo podían hacer leyendo. Leyendo ellos podían entender este misterio. Los judíos leyendo podían comprender que Cristo era el Mesías, pero no lo hicieron. Dice el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto no se había dado a conocer. En el Antiguo Testamento no se dio a conocer. Es más adelante vamos a ver que los mismos profetas del Antiguo Testamento querían saber qué tiempo. No fue para ellos. No se les dio a conocer. Fue a nosotros. Y fue revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. El Espíritu Santo reveló cuál era este misterio. Dice el versículo 6. ¿Cuál era este misterio? A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, compartiendo igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Este era el misterio. ¿Cuál? Bueno, el que los gentiles, nosotros, ahora, coherederos de la misma promesa, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa que en Cristo Jesús mediante el Evangelio, tanto judíos como gentiles. Ahora ambos podían obtener la vida eterna. Ambos, a través del Evangelio, podemos obtener la vida eterna, judíos y gentiles. Ya no era solo para los judíos, sino para todos. Ese era el misterio, estaba escondido. Y que ahora nuestro Señor Jesucristo lo da a revelar. Y que el Espíritu Santo lo da a revelar. Y que el Nuevo Testamento lo da a revelar. Ese misterio. Ya no es misterio. Aquel tiempo lo era. Ya no es misterio. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y participan igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Toda persona, judío, gentil, de toda raza, de todo el mundo, al obedecer al Evangelio, puede y es coherederos y miembros de este mismo cuerpo y participantes de la misma promesa en Cristo Jesús. Ese era el misterio que ha sido hoy revelado y que Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso que ellos podían entender leyendo, podían leer y podían comprender cuál era ese misterio. Volvamos a Mateo capítulo 13, versículo 12. Mateo capítulo 13, versículo 12 dice Jesús, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Puede parecer arbitrario que estos secretos fuesen escondidos a la multitud y revelados a los discípulos. Cualquiera podría decir, ¿por qué? Porque algunos sí, a otros no. Pero el Señor da la razón. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Los discípulos tenían fe en el Señor Jesús. Por tanto, recibirían capacidad para más. Ellos tenían fe, ellos seguían a Jesús y querían aprender, querían saber más y por tanto recibirían más. Habían aceptado la luz, por tanto recibirían más luz de la que tenían hasta ese momento. En cambio, la nación judía había rechazado la luz del mundo. Habían rechazado al mismo Cristo, porque Jesús era la luz del mundo.
Dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, Jesús pues se está presentando como la luz del mundo. Jesús te está revelando como la luz del mundo. Pero los judíos no aceptaban a Jesús. Pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron la luz y amaron más las tinieblas. En Juan 3, capítulo 19, Juan 3, 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Jesús vino al mundo. Jesús se presentó como la luz del mundo. Pero lamentablemente los hombres rechazaron a Jesús. Amaron más las tinieblas que la luz. Sus acciones eran malas. Por ello no solamente se les impediría recibir más luz, sino que perderían además la poca que tenían. El conocimiento que ellos tenían iba a ser rechazado porque ese conocimiento ya no les iba a servir, porque ellos tenían el conocimiento de la ley de Moisés. Ese conocimiento ya no iba a ser de ayuda para ellos. El rechazo de la luz conlleva la negación de la luz. Cuando rechazamos la luz, cuando rechazaron a Jesús como la luz, pues estaban negando la luz. Estaban negando que la luz existía. En Mateo capítulo 13, versículo 13 al 15, por eso les abro en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ellos tenían conocimiento de lo que los profetas habían hablado, de lo que los profetas decían sobre el Mesías. Pero ellos, aún viendo, no querían ver, oyendo y no querían oír, ni entender lo que estaba sucediendo. Versículo 14. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Se está cumpliendo, dice Jesús, la profecía que Isaías había dicho muchos años atrás. Iban a oír y no entenderían, iban a ver, pero no iban a percibir. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sean que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, decía la profecía de Isaías. Las parábolas serían reveladas a los que estuviesen sinceramente interesados, pero resultarían ser solo una irritación para los que fuesen hostiles a Jesús, como lo fueron los judíos. Para ellos era una irritación, era una ofensa, porque rechazaban la luz, rechazaban a Jesús. De modo que no era cosa de capricho de parte del Señor, sino sencillamente la aplicación de un principio que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. No es porque Jesús dijo, bueno, voy a darle la luz a este y a este no. Le voy a quitar a este y a este no, no. Era por su misma actitud, por su misma personalidad hacia la verdad, hacia la palabra de Dios. No es que Jesús los estaba cegando, no, ellos mismos se están cegando. Ellos mismos están endureciendo su corazón para aceptar la verdad, para aceptar esa luz que había venido al mundo. En otras palabras, por cuanto no tenían el amor de la verdad, no recibirían la luz de la verdad. Ellos profesaban ver, es decir, estar familiarizados con la verdad divina. Pero la verdad encarnada estaba en medio de ellos y ellos rehusaron rotundamente ver. Ellos estaban diciendo, nosotros conocemos, nosotros estamos familiarizados con la verdad, nosotros somos hijos de la verdad, pero cuando la verdad está allí, encarnada en Cristo Jesús, ellos la rechazan. Ellos no la aceptan. Y entonces, ¿cómo es que están familiarizados con la verdad?
¿Cómo es que están familiarizados con la luz? Si la luz encarnada, la verdad encarnada a través de Cristo Jesús, ellos no la aceptan, ellos la rechazan. Profesaban oír la palabra de Dios, pero la palabra viviente de Dios estaba en medio de ellos y no estaban dispuestos a obedecer, a creerla. Bueno, decían, sí, creemos la verdad, predicamos la palabra de Dios, pero la palabra viviente en Cristo Jesús no estaban dispuestos a obedecer, la rechazaron. No estaban dispuestos a comprender el maravilloso hecho de la encarnación. Por ellos les fue quitada la capacidad de comprender, porque no quisieron aceptar esa verdad, esa luz, esa palabra que estaba en persona en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no tenían hambre ni sed de justicia. En Mateo capítulo 5, versículo 6, una de las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo eh, enseñó, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y ellos no tenían hambre ni sed por la verdad. No tenían hambre ni sed por la luz. Porque ahí está la luz, pero la están rechazando. Ahí está la palabra y la están rechazando. Porque no tenían esa hambre, no tenían ese deseo de realmente llegar a entender y comprender esa luz y esa verdad en Cristo Jesús. Para poder ver y encontrar la verdad tenemos que tener hambre y sed de justicia. Tenemos que buscarla, tenemos que anhelarla, tenemos que desearla. Tenemos que hacer mucho sacrificio si realmente queremos nosotros la verdad y la justicia de Dios. Si nunca la vamos a buscar y desde luego nunca la vamos a encontrar. Si no buscamos la verdad, si no tenemos sed y hambre de la verdad, nunca la vamos a encontrar. Nunca vamos a ir más allá. ¿Por qué? Porque no tengo hambre, no tengo sed. Cuando usted no tiene hambre, usted no va a ir a buscar qué comer. Cuando usted no tiene sed, usted no se va a levantar para ir a buscar agua. ¿Cuándo es que usted o yo o cualquier persona busca la comida? Bueno, cuando tiene hambre. Cuando la persona puede ir a buscar el agua, cuando tiene sed. Pero mientras no la vamos a buscar. De la misma manera, los judíos no tenían hambre y sed de justicia y por eso no buscaban la verdad. Cuando rechazamos la verdad, desde luego, ¿qué vamos a creer? Si yo no creo a la verdad, si la persona no cree a la verdad, ¿qué va a creer? Por ende, va a creer la mentira. ¿Qué vamos a creer? Lo que vamos a creer es la mentira. Si yo no creo a la verdad, yo no busco la verdad, yo voy a buscar la mentira. Voy a creer la mentira. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 11, dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Tesalónica, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué la gente se pierde? ¿O por qué la gente se va a perder? Bueno, dice Pablo, porque no recibieron el amor de la verdad, no creyeron a la verdad, no tuvieron amor a la verdad para poderse salvar, por eso se van a perder. Pero no es porque la verdad no esté revelada a ellos, sino porque se les predica la verdad y la gente no la cree. Y si no creemos a la verdad, ¿qué vamos a creer? Vamos a creer la mentira. Si yo no creo a la luz, si yo no ando en la luz, voy a andar en tinieblas. Si yo no ando en la verdad, voy a andar en la mentira. Versículo 11 dice el apóstol Pablo. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Bueno, ¿qué va a permitir Dios? Que crean la mentira. Porque si no creemos a la verdad, vamos a creer la mentira. Si no practicamos la justicia, ¿qué vamos a practicar? La injusticia. Porque no hay términos medios. En lo espiritual no hay término medio. O soy de Cristo o soy del diablo. O soy luz o soy tiniebla. O creo a la verdad o creo a la mentira. Pero términos medios en lo espiritual no hay. No existe. En lo material sí existe, existe lo neutral. Por ejemplo,
Usted puede preguntarle a una persona qué deporte le gusta y la persona puede decir, bueno, me gusta el béisbol. Le pregunta a otra persona y la otra persona puede decir, bueno, me gusta el fútbol. Bueno, le puede preguntar a otra persona y esa persona dice, no me gusta ningún deporte. No practico ningún deporte. No conozco ningún deporte. No me llama la atención ningún deporte. Y está bien. Allí hay neutralidad. Igual que en los colores, a usted le puede gustar el verde, le puede gustar el celeste, a otro no le puede gustar ningún color. Hay neutralidad, no hay problema. Pero en lo espiritual no hay neutralidad. O creemos a la verdad o creemos a la mentira. O somos luz o somos tinieblas. O servimos a Dios o servimos a Satanás. Y es lo que está aquí el apóstol Pablo. Si no creemos a la verdad, ¿qué vamos a creer? La mentira. Y por ende no vamos a ser salvos. Los judíos, al no creer en Cristo, que era la verdad, que era la luz, la estaban rechazando. Y por ende iban a creer la mentira. Versículo 12, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Se complacieron en la mentira, porque no creyeron a la verdad, no creen a la verdad. El contraste en los que tienen sed y hambre y los que no la tienen. Aquellos que sí tienen hambre y sed de justicia, que eran los discípulos, y los que no la tenían, que eran los judíos. Judíos no tenían esa hambre y esa sed de justicia. Por eso no buscaban la verdad. No entendían la verdad. No querían practicar la verdad. En Mateo, volvamos a Mateo capítulo 13, versículos 16 al 17. Mateo capítulo 13, 16 al 17. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Fíjese, Jesús le dice, dichosos, felices, bienaventurados los ojos suyos porque ven. Dichosos, felices vuestros oídos porque oyen, porque los discípulos estaban dispuestos a escuchar la verdad que Cristo les estaba enseñando. Los judíos no. Dice el versículo 17, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Qué gran verdad. Dichoso, dice Jesús, sus ojos porque ven. Otros quisieron, dice Jesús. Muchos profetas justos desearon ver esto, pero no lo vieron. Muchos quisieron oírlo, pero no lo oyeron. Y ustedes tienen el privilegio de verlo y escucharlo. Los judíos bien tenían ese privilegio, pero no lo hicieron, no lo aceptaron. Nosotros tenemos ese privilegio y muchas veces lo rechazamos. La gente tiene ese privilegio y no lo quiere aceptar. Los discípulos gozaban de un enorme privilegio por cuanto estaban viendo lo que nadie antes había visto, lo que nadie antes había oído. Ellos lo estaban escuchando. Los profetas y los justos del Antiguo Testamento habían anhelado poder vivir cuando llegase el Mesías, pero no se había cumplido su deseo. Muchos quisieron, muchos indagaron, muchos investigaron, querer saber, estar en ese momento cuando el Mesías viniera, pero no fue para ellos. Los discípulos ahora sí lo estaban viviendo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12, dice el apóstol Pedro. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Los profetas hablaron del Mesías. Isaías habló del Mesías. Que investigó, indagó, escudriñó, buscó. ¿Cuándo? Pero no era para ellos. Versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al precedir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguirían.
¿Qué hicieron, hermano? Ellos escribieron por el Espíritu de Cristo en ellos, revelándole lo que tenían que escribir, pero ellos, no era para ellos. Y quisieron saber cuándo sería esto. Quisieron estar en ese momento, pero no era para ellos. Recordamos, por ejemplo, el eunuco venía leyendo al profeta Isaías y le preguntó a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de un otro? Imagínense, el eunuco mucho tiempo después no sabía si estaba hablando Isaías de él o estaba hablando de otro. Imagínense ahora Isaías en ese momento. Quisieron saber. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Hermano, usted, yo, tenemos un gran privilegio. Somos dichosos, somos felices. Porque nosotros estamos viviendo algo que ni los profetas, ni los justos, ni Abraham, ni Isaac, ni Lot, Moisés, David, y todos esos personajes, Salomón, quisieron ver esto, quisieron escuchar esto, pero no fue para ellos. Pero usted y yo lo sabemos. Hoy sabemos quién era él, los sufrimientos de Cristo, la salvación que ahora tenemos, que antes como gentiles no la tendríamos. Los ángeles, hermano, imagínense, los ángeles que son seres celestiales están al lado de Dios, adorándole día y noche. Tienen un gran privilegio. Nosotros somos privilegiados porque fue para nosotros. Pero lamentablemente, cosas, todo esto que los profetas y muchos justos quisieron y lo anhelaron y lo desearon, no fue para ellos. Y nosotros que lo tenemos, hermano, lo despreciamos. Lamentablemente muchas veces lo despreciamos. Así como los judíos despreciaron eso. Los discípulos de Jesús son muy bendecidos, son muy dichosos, son muy felices. Se enriquecieron cada vez más por su buena actitud hacia la verdad, pero los otros se empobrecieron cada vez más por su rebeldía. En Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24, dice, volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bueno, Jesús le dice, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes están viendo, porque muchos quisieron ver, mas no fue para él. 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuánto hubieran dado los profetas? ¿Cuánto hubieran dado los justos por ver esto y oír esto? Que usted y yo también lo oímos, que los discípulos, los apóstoles, tuvieron ese privilegio. Ese o no. Por eso preguntémonos, hermanos, ¿qué actitud tiene usted hacia la verdad? ¿Cuál es su actitud hacia la verdad? ¿Qué actitud tengo yo hacia la verdad? ¿Qué actitudes tenemos, hermano, hacia la verdad? Hacia esa verdad revelada en el Nuevo Testamento. La actitud que tengamos hacia la verdad nos beneficiará o no tendremos ningún beneficio de ello. Bien, volvamos a Mateo capítulo 13. Jesús ahora va a dar otra parábola, como es la parábola de la cizaña. En Mateo 13, versículo 24 al 30, Jesús va a enseñarnos otra parábola, la parábola de la cizaña. Mateo 13, 24 dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero Jesús sigue hablando en parábola. Y ahora va a presentar a los discípulos la parábola de la cizaña.
Y dice Jesús que el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Versículo 27. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? 28. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué quieres pues que vayamos y la recojamos? 29. Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con él. Versículos 30. Deja que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en mano para quemarla. Pero el trigo, recogerlo en mi granero. Podríamos suponer muchas cosas de esta parábola. Podríamos estar interpretando cada punto de esta parábola de acuerdo a nuestras ideas, como muchos lo hacen. Muchos lo hacen, aunque el mismo Jesús explicó la parábola. Así que no tenemos que suponer nada, porque el mismo Jesús también interpreta esta parábola como interpretó la parábola del campo. Muchos, lamentablemente, interpretan esta parábola en la iglesia. Y muchos, por eso dicen que no hay que disciplinar a nadie, que no hay que corregir a nadie en la iglesia. Porque piensan que esta parábola se está refiriendo a la iglesia. Y entonces muchos hermanos dicen, no disciplinemos a nadie, no digamos nada a nadie, dejemos que el trigo crezca con la cizaña. Dios en aquel día es el que va a decidir quién y quién no. Muchos lo interpretan de esa manera. Pero si Jesús no hubiera dado la interpretación, pues tal vez podríamos suponer eso. Pero Jesús la interpreta. Muchos quieren interpretar esta parábola a su manera, pero no tenemos por qué hacerlo. Jesús lo hizo por nosotros. En Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 40, Jesús explica la parábola de la cizaña. Él nos enseña lo que significa. El versículo 36, Mateo 13, 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjese, están de nuevo los discípulos. Quieren conocer la verdad, quieren saber la verdad, tienen deseo de la verdad. Jesús se va a la casa y los discípulos, ¿qué? Bueno, van y le preguntan, explícanos, dinos la parábola de la cizaña. Se quedaron con la duda, no comprendieron. Era algo nuevo para ellos, no entendían. Ellos van y le piden a nuestro Señor Jesucristo que se explique la parábola de la cizaña. Los discípulos le piden a Jesús explicarle la parábola. Ellos no entendieron, pero no se fueron con la duda, preguntaron, hermano. Fueron a Jesús y le dijeron, mira, Señor, no entendimos la parábola de la cizaña, ¿puedes explicárnosla? Queremos saber, queremos conocer qué es lo que significa, qué es lo que representa. Versículo 37. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Versículo 39. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42, dice Jesús, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. La explicación de la parábola y la comparación de la cizaña, nuestro Señor Jesucristo la explica. Bueno, el hombre que la sembró, el hombre que sembró la semilla, en el versículo 24, como dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, ese hombre que sembró la buena semilla, podríamos suponer, es el predicador, es el que sale a evangelizar. Se podríamos, si Jesús no hubiera explicado la parábola. Pero Jesús explica quién es ese hombre. ¿Quién es ese hombre que siembra la buena semilla? Dice el 37. Es el Hijo de Dios. Y él respondió, y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El hombre del versículo 24 es el Hijo del Hombre, el mismo Jesucristo, el mismo Cristo Jesús. Ese es el hombre que salió a sembrar. Desde ahí ya no podemos interpretar más nada. Jesús lo está interpretando. No podemos estar inventando, suponiendo cosas. Diciendo, es el predicador o es el hermano que sale a evangelizar. No. Jesús mismo está diciendo quién es. ¿Y quién es? El Hijo de el mismo Cristo Jesús. El campo. Que Jesús dice a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es el campo? El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, muchos lo interpretan la iglesia. Muchos dicen, bueno, el campo es la iglesia. Pues no, Jesús mismo, ¿verdad? Está diciendo que es el mundo. Es el mundo, no la iglesia. Versículo 38. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del rey. Y las cizañas son los hijos del mal. Ahí está Jesús explicando. ¿Cuál es el campo? No es la iglesia, es el mundo. ¿Quién es el hombre que sembró? Es el Hijo de Cristo Jesús. No es el predicador, no es el evangelista, no es el que sale a evangelizar. No, es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. La buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? Dice el versículo 24, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice el versículo 38, son los hijos de Dios. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del rey. La cizaña y las cizañas son los hijos del mal. Aquí Jesús explica, ¿quién es la buena semilla? Son los hijos del rey. La cizaña, versículo 26. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Dice el versículo 38. Son los hijos del mal. Y el campo es el mundo. Y las buenas semillas son los hijos del rey. Y las cizañas son los hijos del maligno. ¿Quiénes los que no obedecen al evangelio? Los que no creen al evangelio. Los que están en el mundo. El enemigo que la sembró. Versículo 28. Es el diablo. Versículo 39. ¿Quién es el enemigo? Bueno, un enemigo salió a sembrar. ¿Quién es ese enemigo? Bueno, Jesús le explica en el versículo 39. Es el diablo. Él le dijo, un enemigo ha hecho. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega es el fin del mundo. Y los segadores, los ángeles. La ciega. Deja que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega. ¿Cuál es ese tiempo? Dice el versículo 39. Es el fin de... Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Los segadores, ¿quiénes son? Bueno, Jesús en el 39 dice, los ángeles. Aquí está explicada la parábola. Los ángeles son los segadores. No podemos ni
ni tener duda de lo que Jesús nos le explicó a sus discípulos. Y ahora también nosotros lo entendemos. Entendemos la parábola de la cizaña. No podemos salirnos de lo que Jesús enseñó. Ahora Jesús va a enseñar la parábola del grano de mostaza y la levadura. En Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33, Jesús va a exponer otra parábola, va a enseñar otra parábola. Dice el versículo 31, y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El reino creció en el primer siglo. Esa palabra, esa semilla, ese grano, una semilla tan pequeña, pero cuando crece, se convierte en un árbol, donde las aves del cielo pueden vivir, pueden hacer sus ramas. Comenzó como semilla de mostaza, algo tan pequeño. Muchos menospreciaron a Jesús, diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? Imagínense. ¿Qué decían de Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? Era reconocido como el carpintero de Nazaret. En Mateo 13, versículo 55, Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Fíjense, ¿qué enseñaban de Jesús? ¿Qué pensaban de Jesús? Bueno, era un carpintero, que era hijo de un carpintero. Otro dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael, Juan 1, 46. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Creían que Jesús era hombre insignificante entre ellos. Un hijo de un carpintero, que no podía salir nada de Nazaret. No esperaban nada de importancia de él. Era alguien tan reconocido popularmente, millonario, de fama, no. En cuanto a sus seguidores, Jesús les dijo, en Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Bueno, Jesús sabía que su rebaño era pequeño en ese momento, pero que iba a crecer, iba a multiplicarse. Jesús y sus discípulos eran como el pequeño grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero creció. El reino no se preparó para reyes y príncipes ricos y famosos, sino para la manada pequeña, que sinceramente seguía a Jesús. El reino se multiplicó. Empezó con 12. Hechos 2, versículo 2, 14. Hechos 2, 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivían en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. El reino en Hechos 2 empezó con 12, con los 12 apóstoles, pero no se quedó allí. Se multiplicó a casi 3,000 en Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, como 3,000 personas. Empezó con 12, siguió como a 3,000. Y después de 3,000 se multiplicó como a 5,000. En Hechos capítulo 4, versículo 4. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. 12, 3,000, 5,000. Y después ya no se da un número,
sino ya se habla de una gran multitud. Hechos 4:32. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Vemos que Jesús compara el reino a esa semilla de mostaza, pequeña, pero cuando crecía como el evangelio. Esa manada pequeña creció a una gran multitud. La levadura, la parábola de la levadura en Mateo 13:33. Dice Jesús, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Aquí Jesús usa la levadura en buen sentido de crecimiento. La influencia poderosa del evangelio. Cómo se expandió, cómo creció, cómo la levadura trabaja y transforma la masa. Así el evangelio del reino tiene gran poder transformador en él. Como la levadura hace crecer, el evangelio hace crecer. Dice Pablo en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación del que cree. Del judío primeramente y también del griego. Es poderoso. El evangelio hace crecer, hace expandir el evangelio, el reino. En la misma carta explica cómo nuestras vidas son transformadas, cómo nuestras vidas son cambiadas. En Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuestras vidas deben de influenciar como la levadura. En Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16, nuestro Señor Jesucristo nos hace ver qué debemos de ser cada uno de nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 13. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que sus discípulos tienen un impacto muy positivo sobre la sociedad humana, como la sal preserva de la corrupción, como la luz alumbra y acaba con la oscuridad. Así nuestras vidas, nuestra conducta debe igual impactar en este mundo. Estas enseñanzas nos hacen ver que los cristianos no deben llevar una vida aislada o monástica, porque deben estar asociados con los demás, para influir en sus vidas para la salvación de ellos y glorificar a nuestro Padre Celestial. Jesús usó la levadura en un sentido negativo también, porque Jesús también usó la palabra, la levadura en sentido negativo. Por ejemplo, Jesús advirtió contra la levadura de los fariseos y de los saduceos. En Mateo 16:6, Mateo 16:6, Jesús le dice, y Jesús les dijo, está atento y guardado de la levadura de los fariseos y saduceos. Bueno, advierte a sus discípulos que ellos estén atentos, que ellos estén prestos, listos y guardarse de la levadura de los fariseos y saduceos. Debían de guardarse de la influencia que los fariseos y saduceos tenían a través de su enseñanza. Ellos tenían que estar atentos a esa enseñanza, que no llegara a influir sobre él. En Mateo 16:12, dice Jesús, Mateo 16:12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos.
Al principio ellos no entendieron a qué se refería Jesús con la levadura, pero después ellos entendieron que no les estaba hablando de la levadura normal del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Y contra la levadura de Herodes. En Marcos 8, versículo 15, Mateo 8, 15, dice Jesús, él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, hablando sobre un caso de fornicación, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8, también usa la levadura en el sentido humano. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Versículo 7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Versículo 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes, sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí se hace referencia a la levadura, se hace referencia a la malicia, se hace referencia a la maldad. Pero en en el que está utilizando Jesús en Mateo 13, lo está utilizando en el buen sentido. En general, la levadura significa o bien mala doctrina o mala conducta. Jesús lo usó en ese sentido también. La levadura es invisible, pero es muy contagiosa y sigue trabajando hasta que todo sea aceptado. De la misma manera, cada uno debe de influenciar para lo bueno a través de nuestra conducta. Nuestra conducta puede influenciar para lo bueno o para lo malo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2:12 dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnia como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nuestra conducta, hermano, debe ser irreprochable. Nuestra conducta influye hacia otras personas. Nuestra conducta va a ayudar si es buena. Pero si nuestra conducta es mala, vamos a hacer tropiezos. Por ejemplo, si yo dejo de reunir, si yo me reúno una o dos veces al mes, o una vez al mes, bueno, ¿a qué estoy influenciando? A que otros lo hagan, a que otros toman esa misma postura. Y a la postre, pues, muchos la pueden tomar. Pero si yo estoy reuniéndome, estoy siendo fiel, estoy haciendo la obra de Dios, voy a influenciar a otros para que ellos hagan también eso. ¿Y quién va a ser glorificado? Dios, hermanos. ¿Cuál es nuestra influencia en el mundo? ¿Una influencia buena? Dios quiera que sí. O una influencia mala. Ojalá que no sea eso. Dios no quiere eso. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Tenemos que cumplir. Tenemos que llevarla a cabo. Hasta aquí vamos a llegar este sábado. Si Dios nos presta la vida, el próximo sábado seguiríamos. Las palabras cumplen las profecías que se hablaba de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que, si Dios lo permite, el próximo sábado veríamos. Que Dios nos bendiga y nos guarde y nos proteja.